Hola, buenos días. Beatriz Torre. Buenos días, profe. Hola, Beatriz. Hola. Dragos. Buenos días. Juan Pablo, buenos días. Julio López, buenos días. Estefan Torres, buenos días. Buenos días, profesor. Buen día, profe. Gisacar Schwartz. Gisacar. Buenos días, profe. Sí, que está silenciado. Ya. Dragos, Estefan. Gisacar. Vamos a partir contigo, que no te he escuchado mucho. ¿Me podrías ayudar con un pequeño resumen de lo que vimos en la clase pasada? A ver, hicimos un repaso, repasamos lo que vimos en la clase antepasada. Siempre vamos a hacer un pequeño repaso. Y eso es lo que estamos iniciando ahora, con un pequeño repaso. Sí. A ver. Es que no... Ya al final de la clase... El esfuerzo, si una de las cosas que yo pretendo también con esto es que ustedes se acostumbren a hablar, a tener opinión, ¿no? Y que participen. Y usted, Gisacán, no me ha participado en ninguna de las clases. No ha participado, ¿verdad, bro? Me faltó la incidencia. Estoy metiéndome recién que no encuentro mi cuaderno. Pero no se ponga. ¿Alguien puede tomarme la pregunta y me llama a la siguiente? Estoy buscando mi cuaderno. Disculpe lo poco preparado. ¿Ya? Beatriz. Ya. ¿Me puedes contribuir con un resumen de lo que vimos en la clase pasada? Tengo un poco mezcladas la clase de la mañana y la tarde, pero... lo que se vaya acordando, ¿no? Ya. Vimos palabras que debíamos manejar como disponibilidad, mantenibilidad, la ISO 31000. Después vimos como Ahí me una quiero parar. evaluación. Ahí me quiero detener. Vimos lo que es la ISO 31000. ¿Te acuerdas lo que vimos de la ISO 31000? Porque es una herramienta que vamos a usar durante todo el curso. Vimos que era una herramienta de gestión de riesgos con 6 pasos. ¿Ya? Como no tengo los 6 pasos, pero sé que el primero era identificar los riesgos. El segundo no lo tengo. El tercero sé que es un análisis de las variables. El cuarto, una evaluación de... ¿Cómo? El primer paso es identificar contexto. Contexto, no riesgos. Ya, voy a corregir eso. Y nosotros, si hablamos de una empresa que está por iniciarse, o una empresa, digamos, que ya está en operación, es distinto. Si nosotros estamos hablando de una empresa que va a dar sus primeros pasos, ¿cierto? Un proyecto del tipo Greenfield. Lo que yo tengo que ocupar, ¿cierto? Por un lado, inicialmente, para construir la organización, tengo que ocupar el concepto PESTEL, el análisis FODA, tengo que utilizar esas herramientas a objeto que yo identifique claramente, ¿cierto?, lo que es la visión, la misión, los valores, ¿ya? Y luego pueda ir estableciendo los planes necesarios para alcanzar los resultados, ¿no? Que en el caso cuando yo estoy haciendo, digamos, este tipo de gestión en una empresa que se inicia, yo tengo que hacer un análisis más del tipo estratégico que de administración. Es decir, tengo que mirar el largo plazo, tengo que mirar, ¿cierto?, el aspecto político, el aspecto económico, el aspecto social, lo relacionado con tecnología, lo relacionado con todo lo relacionado con la parte ambiental y los aspectos legales. Luego, ¿cierto? Posteriormente, cuando ya definimos cuáles son los objetivos estratégicos, yo planifico, ¿cierto?, cómo ir alcanzando ciertas metas, cuáles son los focos estratégicos y cuáles son los resultados que quiero alcanzar. Pero lo primero, ¿cierto?, lo primero que hice la ISO 31000 es una herramienta de gestión de riesgos, ¿cierto? Y para ello lo que primero que hace es identificar los contextos y dónde podrían estar presentes los riesgos.
Y evidentemente lo político, lo económico, lo social, lo tecnológico, si bien representan algunas variables, también representan aspectos que pueden generar algún tipo de riesgo para la empresa. ¿Ok? Ok. ¿Mm? ¿Y te acuerdas, que, digamos, en definitiva, por qué crees tú que pueda ser útil la ISO 31000, particularmente en el mantenimiento? Porque entrega una pauta de... No solamente por eso, porque yo les dije, cualquier actividad, ya sea doméstica, industrial, religiosa, cualquier actividad que desarrolle el hombre involucra riesgos. Entendiendo por riesgos, sí, entendiendo por riesgos, ¿cierto?, la probabilidad que yo alcance un objetivo determinado, que yo cumpla o no cumpla una actividad determinada. Entonces, ese es el riesgo. Y cualquier actividad que yo desarrolle tiene riesgos. ¿Ya? Hay riesgos que son más críticos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el riesgo tiene consecuencias. Y si esa probabilidad es alta y las consecuencias, que también tienen gradualidad, son altas, es decir, una consecuencia puede ser del tipo económica, del tipo ambiental, del tipo que afecte la salud de las personas, que agreda al medio ambiente. Entonces, si tenemos consecuencias altas con respecto a las personas, significa que las personas pueden lesionarse gravemente o pueden tener consecuencias fatales. Si yo tengo consecuencias del tipo económica, ¿cierto? Las consecuencias pueden ser leves, no pasa nada, o las consecuencias pueden ser, ¿cierto?, las que hemos visto, por ejemplo, en la pandemia, donde el daño a la economía ha sido terrible. Y ese daño a la economía, ¿qué es lo que significa? Afecta terriblemente a las personas. Entonces, yo definitivamente tengo que ser capaz de identificar todos los riesgos asociados a la actividad que yo voy a realizar. ¿Ya? Y en las actividades o en los procesos industriales, o en los servicios, donde yo necesariamente requiero de mantener los activos que están participando, ¿ya? Yo necesariamente tengo riesgos. Y esos riesgos, ¿cierto?, son los que tengo que ser capaz de identificar. ¿Ya, Beatriz? Ya. Continúa, por favor. Después de ver palabras que debíamos manejar, vimos una evolución del mantenimiento. Después de eso, vimos un modelo de gestión del mantenimiento con distintas etapas. Aquí yo Sí. quiero detenerme un poquito, porque ¿cierto? Y no lo alcancé a acotar, pero sí se los voy a señalar. Una pregunta de certamen, y por favor, anótenla, considérenla, ¿ya? Considérenla y ténganla bien en cuenta. Una pregunta de certamen podría ser, ¿cierto?, ¿cómo yo podría, aplicando la ISO 31000, disminuir los riesgos asociados a las fallas en el proceso industrial que ustedes están desarrollando, ¿cierto?, en la tarea 1. ¿Se entendió la pregunta o no, Beatriz? ¿Cómo yo podría, aplicando la ISO 31000, disminuir los riesgos asociados a Los las riesgos de fallas? falla, ¿cierto?, en el proceso industrial que ustedes están analizando o van a analizar en la tarea 1. Pregunta de certamen. Aplique, ¿cierto?, la ISO 31000 para definir ¿cierto?, los planes orientados a disminuir los riesgos, ¿cierto?, en los riesgos de falla en la empresa que ustedes van a analizar en la tarea 1. Pregunta acertada. Pregunta de aplicación. Lo dejo ahí para que continuemos, porque tú hablaste, ¿cierto?, del modelo de mantenimiento, que me interesa también ahí hacer el énfasis. La ISO 31000 es una herramienta que yo dispongo para lo que es la solución de problemas. ¿Ya? El modelo, ¿qué es lo que es el modelo que analizamos y estudiamos, ¿cierto?, etapa por etapa en la clase pasada? Y que ahora ya vamos a ver cómo se aplica. ¿Qué es lo que hace el modelo? ¿Sí?
Recuerda, intenta... primero es un modelo de 8 pasos, ¿cierto? Sí. Es un modelo de 8 pasos. ¿Cuál Intenta es representar lo que está pasando. cuál es, perdona? No te escuché bien, Beatriz, disculpa. Que intenta representar lo que está pasando como en la Claro, realidad. intenta cualquier modelo, ¿cierto? Cualquier modelo, por ejemplo, existe un modelo matemático para interpretar los efectos o para calcular la fuerza de gravedad. Existe un modelo matemático. Aquí es un modelo cual y cuantitativo, ¿sí? Porque por un lado es cualitativo y por otro lado también requiere de herramientas de evaluación. Bastante más largo que el modelo matemático que representa, ¿cierto? Cómo yo puedo calcular la fuerza de gravedad a través de este modelo que ya lo conocen ustedes perfectamente. Pero en este modelo yo lo que trato de representar, o tratamos de representar a través de este modelo, cuál es el comportamiento o cuáles son las variables, cuáles son los distintos métodos que yo debo utilizar para establecer las condiciones y las estrategias de mantenimiento, ¿cierto? Las tácticas de mantenimiento, que en definitiva lo que buscan, ¿cierto?, es alcanzar los resultados que son prioridades para la empresa, para alcanzar su visión. Entonces, con este modelo yo trato de desarrollar las distintas etapas, las distintas acciones, la aplicación de identificar los distintos métodos, repuestos y los distintos procesos a objeto que yo logre, ¿cierto?, mantener la continuidad operacional, la continuidad de las funciones en los estándares y en el contexto operacional que corresponde, de tal manera que yo alcance la integridad operacional. Para eso nos sirve el modelo. Entonces, el modelo trata de simular cada una de las actividades que yo debo hacer a objeto que alcance este plan de mantenimiento, ¿cierto? Esta estrategia de mantenimiento que me lleve, ¿cierto?, a alcanzar los resultados que busque la empresa y alcanzar resultados que se acerquen a lo que es la excelencia o la integridad operacional. ¿Se entiende, Beatriz? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Estefan? Sí, profesor. ¿Sí? Sí. ¿Ah? Sí. Ya. ¿Podrías continuar, Beatriz, por favor? Después vimos el ciclo de trabajo del mantenimiento. Como parte, ¿cierto?, como parte del modelo, en sus etapas Sí, 6 y sí, 7. sí. Como parte del modelo, en la etapa 6 y 7. Y después de eso no anoté más, no sé si seguimos viendo. ¿Ya? ¿Estefan le podría ayudar o ya no se recuerda? Vimos lo otro que anoté también fue una de las palabras que mencionó que era importante, lo del ISMEC. ISMEC. Eso ¿Qué es lo que es ISMEC? era relacionado al control. ISMEC es control. Relacionado al control. Claro. Fíjense que por ahí anoté otra posible pregunta de prueba. Explique qué es el SMEC, aplíquelo al sistema o equipo más crítico del proceso industrial que esté analizando. ¿Cómo lo podríamos hacer, Estefan? Buscar e identificar las variables a controlar y Primero que asociarle los todo, estándares ¿cierto? operacionales. Recuerden, primero que todo, cuando yo voy a iniciar el análisis, ¿cierto? Voy a enfrentar un problema industrial, identifíqueme el contexto. ¿Cómo digamos, en qué consiste el proceso? ¿Cuáles son las funciones? ¿Dónde se desarrolla el proceso? ¿Cuál es el perfil del personal? ¿Cuáles son las maquinarias, equipos y artefactos existentes? Establezca el diagrama de establezca los diagramas de proceso. ¿Ah? Dígame cuáles son los métodos, cuáles son las distintas mediciones que para el caso del ISMEC es relevante, que yo debo efectuar. ¿Cómo voy a hacer esas mediciones? ¿Cuáles son los materiales? ¿Cuáles son las materias primas que están presentes?
¿Se acuerdan que para identificar el contexto, yo les hablé, usen las 6M? Pero relevante también, ¿cierto? Cuando yo estoy iniciando el desarrollo de un proyecto del tipo Greenfield, donde yo requiero, ¿cierto?, identificar cuáles son las variables que yo tengo que controlar, cuáles son las variables que tengo que identificar, ¿ya? Es relevante yo utilizar también el PESTEL, pero en el caso del ISMEC, ¿ya? En el ISMEC yo también lo primero, ¿cierto? O a lo mejor... el ISMEC, lo primero que tengo que identificar cuál es el contexto, y dentro de ese contexto, la I corresponde a identificar cuáles son las distintas variables, cuáles son los distintos parámetros, cuáles son los KPI a los cuales yo quiero efectuarles el control. ¿Ya? Entonces, puede haber en un certamen donde ustedes tienen que, desde la identificación del contexto, del proceso industrial, del sistema o la maquinaria o el equipo que ustedes van a analizar, ustedes tengan que identificar, ¿cierto?, cuáles son las variables críticas, ¿ya? Y para identificar cuáles son las variables críticas, muchas veces yo también requiero contexto, requiero identificar, ¿cierto?, cuáles son los... requiero identificar claramente en ese contexto cuáles son las variables de riesgos, ¿ya?, que me pueden afectar el que yo alcance los resultados. Tengo que hacer un análisis de esas variables, luego de hacer el análisis de esas variables tengo que evaluarlas. Recuerdan que en la clase pasada yo también les expliqué cómo calculo yo, ¿cierto?, la criticidad de una variable a través de lo que es el BEP. El BEP es el valor esperado de la pérdida, que está relacionado, ¿cierto?, con la probabilidad por la consecuencia. Por lo tanto, tienen que, inclusive yo les hice la recomendación, identifiquen, ¿cierto?, y vean, me comprometí, no lo subió aún, pero cómo ustedes pueden calcular el valor esperado de la pérdida de una variable determinada, que es la probabilidad por la consecuencia, probabilidad que puede ser estocástica, es decir, salir del método experimental o desde lo que son los historiales de falla de un equipo, y cuáles son las consecuencias que tiene esa falla. Y las consecuencias, en el caso particular de los procesos industriales, una falla tiene consecuencias en lo que son la producción, una falla puede tener consecuencias del tipo ambiental, una falla puede tener consecuencias del tipo de seguridad, de salud a las personas, y una falla también tiene consecuencias relacionadas con el tiempo medio de reparación que tiene una falla. Entonces, eso nos muestra, ¿cierto?, qué tan grave puede ser la consecuencia de esa falla. O la consecuencia, ¿cierto?, que yo no alcance un resultado esperado, dado que identifiqué una variable. Entonces, el ISMEC es identificar la variable a medir, identificar la variable a evaluar, identificar la variable que yo voy a controlar. Posteriormente, ¿cierto?, todas esas variables tienen un estándar. Tienen un estándar, es decir, si yo estoy hablando, ¿cierto?, de una consecuencia o una probabilidad de que un equipo falle o no falle, ¿cierto? Esa probabilidad yo la puedo medir si es que tengo la información o tengo los datos experimentales, puedo medirla, ¿cierto?, de acuerdo a un cierto valor, a un porcentaje o a un valor que podría variar entre 0 y 1, ¿cierto? ¿Ya? La probabilidad puede ser, como les digo, estocástica, o puede ser una probabilidad del tipo cual y cuantitativa, donde la probabilidad podría ser cualitativa, ¿cierto? Es decir, es una probabilidad muy alta, media, baja. Y a la probabilidad muy alta yo le doy un valor 4, a la alta le doy un valor 3, a la probabilidad muy alta, a la alta le doy un valor 2 y a la baja le doy un valor 1. Y la consecuencia yo también puedo cuantificarla, ¿ya? Asignándole ciertos niveles de criticidad. La criticidad 4, ¿cierto?, también es una criticidad
que uno podría asignarla al tipo cualitativa, donde dice el nivel 4 significa, ¿cierto?, que yo tengo consecuencias graves sobre las personas. O el nivel 4 significa que yo tengo consecuencias graves sobre lo que es la producción y el aspecto económico del proceso. El nivel 4 de consecuencias significa que yo tengo una consecuencia grave, ¿cierto? O muy, muy grave sobre el medio ambiente, ¿ya? La consecuencia 4 significa que el tiempo medio de reparación es demasiado alto y me va a afectar la confiabilidad. Y si yo hago y saco un factor global por todas esas consecuencias, voy a tener un valor, ¿cierto?, que va a ir también entre un nivel de 1 a 4. Si el caso de la consecuencia tiene un nivel 4 y el caso de la probabilidad también tiene un nivel 4, ¿ya?, entendiendo que la probabilidad puede ser estocástica o, como les señalaba, cualitativa, me va a dar que 4 por 4 es 16. Es decir, el valor esperado de la pérdida, en ese caso, es altamente, muy altamente crítico. Por lo tanto, la organización, ¿ya?, o la empresa, el servicio, no es capaz de tolerarlo. Es intolerable para la organización. Por ejemplo, en el caso de un avión, ¿cierto? Si en el caso de un avión o de la industria aérea, la probabilidad de que haya un accidente ha bajado enormemente, pero la probabilidad siempre es baja, ¿ya? Pero la consecuencia, ¿m?, la consecuencia es muy alta. ¿M? Por lo tanto, uno podría decir, oye, ¿sabes qué? Dado que la probabilidad es baja, ¿cierto? ¿M? Yo tengo que mantener esa probabilidad baja de tal manera de que no aparezca, ¿cierto?, esta condición de alto riesgo, ¿ya? Pero si yo aumento la probabilidad producto, ¿ya?, de que me baja la confiabilidad de los sistemas, yo no estoy haciendo las intervenciones necesarias, evidentemente eso me va a significar, ¿cierto?, llevar a la industria aérea o llevar, me va a significar que los vuelos son, van a ser altamente críticos, dado que aumenta la probabilidad, porque ¿cuál es la consecuencia que se caiga un avión? Las consecuencias que se caiga un avión es que yo voy a perder, primero que nada, voy a perder vidas, y el hecho que pierda vida es una consecuencia altamente, que tiene un valor cualitativo altamente crítico. Voy a afectar económicamente a la línea aérea, voy a afectar económicamente a la empresa. Lo más probable es que inclusive que la empresa quiebre, ¿ya? ¿Qué va a ocurrir también desde el punto medioambiental? Desde el punto medioambiental va a haber un daño tremendo. Y ustedes se imaginarán, ¿cierto?, que un avión que se estrelle o un avión que tenga un accidente, el tiempo medio de reparación podría llegar a ser eterno si yo quisiera reparar un avión de esas características, es decir, no, por lo tanto, la consecuencia que tiene es lo que marca, ¿cierto?, el hecho que si yo tengo una alta probabilidad por la consecuencia, es imposible pensar de que un avión, que una falla en el avión, ¿cierto?, yo la deje sin mantención o la deje con un mantenimiento del tipo correctivo, ¿ya? Entonces, yo siempre lo que tengo que hacer, tengo que identificar, una vez que tengo el contexto, identificar la variable que yo quiero controlar. Después tengo que definir cuál es el estándar de esa variable que yo quiero controlar. Y las variables pueden ser múltiples. La que esté generando particularmente el problema cuál es la que me está causando, ¿cierto?, el problema para que yo no alcance los resultados. Entonces, identifico, busco los estándares, posteriormente hago una medición. Esa medición puede ser instantánea o puede ser una medición en la cual yo voy tomando cierta información, ciertos datos que me permiten establecer una información que yo la comparo, que posteriormente, ¿cierto?, cuando la mido, yo la comparo con el estándar establecido para alcanzar los resultados. Es así, ¿cierto?, que los distintos procesos industriales van teniendo distintos estándares, distintos KPI, distintos indicadores de satisfacción, ¿ya? Es por eso también que en la tarea 1 yo les pedí, oye, ¿cuáles son
los KPI, cuáles son los indicadores de satisfacción que tiene el proceso industrial que usted está analizando. Entonces, el ISMEC me habla de identificar, de estandarizar, de medir. La M, posteriormente yo hago las evaluaciones correspondientes que me van a decir, oye, esto está de acuerdo o no está de acuerdo con lo esperado. ¿Existe o no existen brechas? Si yo determino, ¿cierto?, que existen brechas, brecha significa que hay diferencias negativas con respecto al estándar esperado. Si yo identifico esas brechas, yo lo que tengo que hacer es la corrección correspondiente. Entonces, el ISMEC, que es control, el control es identificar, ¿ya? Es estandarizar, medir, evaluar, corregir. Eso es control. A objeto que yo logre, ¿cierto?, retornar al camino trazado, logre retornar a los parámetros operacionales, a los KPI o a los indicadores de dirección que a mí me permitan alcanzar los resultados. Estefan, ¿se entendió lo que es el ISMEC? Sí, Y que el sí, ISMEC, sí, profesor. que yo podría decir, aplique cierto ISMEC al equipo más crítico en el proceso industrial que usted está analizando. Nuevamente le estoy dando información respecto a una pregunta de prueba, ¿cierto? Para el certamen 1. ¿Ok? Profesor, ¿la Dígame. tarea para cuándo es? La fecha de la tarea, lo dije la semana pasada también, es pues para una semana después del certamen. Ah, ya. Ya, ¿Ok? profesor. ¿Algo más con respecto al resumen de la clase pasada? Yo, profe, Dígame. vimos el concepto de flexibilidad y el contexto empresarial, cómo afecta a la industria. Plantéamelo primero Y porque dio el ejemplo de te perdí Janssen. por Gisacar, Ah, ¿tú ya. estabas hablando, ¿Me no? escucha ahora? ¿O Julio? Ah, el Julio. ¿Quién estaba hablando? Soy yo, profe. Sí, Es que el yo no lo oí. Julio. Más encima que ninguno me muestra. ¿Julio? ¿Quién Ah, me habló sí, recién? Julio. Julio, por favor. Julio López, profe. Ya. Sí. Vimos el concepto de flexibilidad. Usted dio el ejemplo de Janssen y cómo ¿Ya? afecta los cambios culturales a la industria en su funcionamiento. Ah, ya. Lo que explicamos ahí, ¿cierto? El objetivo general de lo que es la gestión de activos y el mantenimiento es agregar valor a través del comportamiento de los activos, las maquinarias, los equipos y los artefactos, ¿cierto? A los procesos de tal manera que yo alcance la integridad operacional. La integridad operacional no es nada más y nada menos, ¿cierto?, que el que yo alcance la excelencia operacional por la vía de lograr cumplir, en el caso de las operaciones, con lo que es el EBITDA. ¿Mm? El EBITDA. ¿Mm? Y que uno podría pensar, Julio, ¿cuál es la diferencia o por qué yo hablo de EBITDA? ¿Qué es lo que es el EBITDA? Eh, es un indicador que mide el beneficio No operativo es de un la empresa. indicador, o podría transformarlo en un indicador. Primero es un acrónimo, ¿ya? Y el acrónimo lo que me indica es que el EBITDA, para definirlo, ¿cierto? Earning before, ¿Mm? eh, Interest on taxes. interés y tax, ¿ah? En el caso del EBIT. Pero si yo le agrego amortización y depreciación, ahí yo estructuro, ¿cierto?, el EBITDA. Pero el EBITDA lo que mide es el comportamiento básicamente de las plantas. ¿Mm? No me asegura que yo voy a alcanzar niveles de rentabilidad. ¿Ya? No me asegura que voy a alcanzar niveles de rentabilidad empresariales. Lo que sí me asegura es que yo estoy cumpliendo con los resultados operacionales que a mí me está exigiendo, ¿cierto?, el objetivo estratégico de la empresa. Es decir,
yo estoy alcanzando los niveles de producción, la capacidad productiva que normalmente uno podría medirla por toneladas o cantidad de productos por hora, estoy alcanzando el nivel de utilización de la planta que me permite alcanzar los niveles de producción al costo requerido, ¿cierto? Y eso me va a permitir poder calcular el EBITDA. El EBITDA son los ingresos brutos, es decir, si yo vendo una cantidad de producto a este costo, ¿cierto? Al costo planificado, yo voy a tener estos ingresos, ¿ya? Voy a tener este nivel de ingresos, pero ese nivel de ingresos, a pesar que yo estoy cumpliendo en la planta, no me asegura, ¿cierto?, que yo voy a alcanzar el nivel de rentabilidad de la empresa. ¿Se entiende eso, Julio? ¿Y sacar? Sí, profe. A mí entonces el EBITDA, ahora sí sacar, profe, es para cosas mucho más específicas y Para eso, lo que esa mide es información. la eficiencia en cuanto a ingresos, Ujú, ¿cierto? En cuanto a alcanzar los niveles de costos presupuestados, en la planta, no en la empresa. La empresa tiene mm, una serie de otros ya. procesos del tipo económico financiero. ¿Mm? Una empresa puede financiarse por Entonces, préstamos. ¿Mm? ¿Sí? ya, entiendo. Pero Una el empresa, EBITDA entonces podría estar dentro de otros análisis, ¿no, profe? Como en la planta industrial, en los el procesos ISM, industriales, claro, en el proceso industrial sí. propiamente tal, no en todos los procesos que existen en la empresa. La empresa, por ejemplo, podría tener un elevado inventario de materias primas, con los costos financieros que eso conlleva, dado un mal manejo desde el punto de vista de la logística, ¿ya? O podríamos encontrarnos en un contexto operacional tal, ¿ya?, que la empresa, ¿cierto?, requiere el almacenaje de grandes stocks de materias primas. Si estamos muy alejados, ¿cierto?, del lugar donde... Entonces, evidentemente, el tener un elevado stock de materia prima significa, ¿cierto?, que yo tengo un costo financiero asociado. ¿Ya? Por lo tanto, la eficiencia de la empresa, que si bien puede ser eficiente desde el punto de vista de las plantas productivas, del proceso productivo, tiene una debilidad desde el punto de vista de lo que es la logística. ¿Ah? Por eso que en Japón, ¿cierto?, aparece lo que es el just in time. El just in time también, que es parte de las técnicas del Lean Production, una de las cosas que busca, ¿cierto?, es que todos los insumos, los repuestos, estén justo a tiempo. Justo a tiempo, es decir, yo no tenga que incurrir en un costo financiero por esa materia prima almacenada. ¿Se entiende, Gisakat? Sí, que no llegue ni antes ni después. Eso le da. Julio, Todo bien, profe. ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Sí, Beatriz, Sí, ¿sí? Entonces, eh, bueno, todo esto, ¿de dónde proviene? Proviene, ¿cierto?, de que nosotros estábamos diciendo y analizando las palabras que parece que Estefan la puso el ISMEC, y que el ISMEC da para una pregunta de certamen. ¿Ya? Entonces, y aquí están presentes, digamos, todos estos conceptos que empiezan a aparecer. El EBITDA conlleva en sí mismo, ¿cierto?, una serie de procesos industriales ligados a lo que es el mantenimiento, pero lo que busca el EBITDA, ¿cierto?, y que está relacionado, como lo estábamos estableciendo, con lo que es la integridad operacional, que es el objetivo final que tiene el mantenimiento. Y la integridad operacional tiene y está marcada por KPI, por parámetros operacionales y por metas, ¿cierto?, que yo a través del ISMEC, a través de las herramientas de control como el ISMEC u otras que yo tengo, el ciclo Denning es muy cercano, ¿cierto?, y cumple prácticamente la misma función que el ISMEC, ¿ya? Inclusive yo podría señalar que a través de la aplicación de la ISO 31000 también logro tener bajo control los procesos, logro tener administrados los procesos de tal manera que logro con ello, ¿cierto?, logro con ello tener un direccionamiento hacia lo que son los resultados, hacia lo que son los resultados a través de una serie
de estándares operacionales y KPIs de direccionamiento, ¿ya? Que a mí me permiten alcanzar los resultados y que los voy de alguna manera controlando, es decir, observando su comportamiento, y si ese comportamiento se desvía, ¿ya? Yo lo que hago es corregirlo, a objeto de que finalmente yo logre, por un lado, el nivel de EBITDA establecido, ¿cierto?, en la planificación inicial. Entonces, por otro lado, ¿cierto?, la integridad operacional tiene lo relacionado con el EBITDA. La integridad operacional también tiene otro elemento relevante, ¿cierto?, que es la sustentabilidad y la sostenibilidad. Y todos estos procesos, ¿cierto?, que buscan alcanzar un nivel de EBITDA, asegurando la sustentabilidad y la sostenibilidad sin afectar, ¿cierto?, el HSEC como tercer factor, es decir, los procesos industriales tienen que ser sustentables, sostenibles, generar esta rentabilidad en los procesos, ser adicionalmente, no agredir lo que son el HSEC. Julio, ¿te acuerdas qué es el HSEC? Sí, profe. ¿Sí? ¿Estamos claritos? Sí, Y claro. adicionalmente, ¿cierto? A objeto de que estos procesos industriales se mantengan en el tiempo, ¿cierto? Y se mantengan de forma sustentable, yo requiero que estos procesos sean competitivos. Y es ahí donde hablé yo respecto a este factor de flexibilidad. Un proceso es competitivo en la medida que logra, ¿cierto?, alcanzar niveles de calidad, niveles de productividad y niveles de flexibilidad que le permitan sostenerse, ¿cierto?, dentro de lo que es una industria, o sea, pueda sostenerse por sí mismo dentro de lo que es una industria determinada. Y es ahí donde yo les di el ejemplo de Iansa, donde Iansa en este último tiempo, ¿cierto?, ha logrado la flexibilidad que requería, pero para eso inclusive hubo el problema que por falta de competitividad, por falta de flexibilidad particularmente, muchas de las plantas de Iansa quebraron. Muchas de las plantas de Iansa, hasta que se reinventaron, ¿cierto?, con este producto que son las cajas de alimento, las cajas de alimento que hoy día uno las puede ver en los distintos supermercados, que le ha permitido nuevamente aparecer en el mercado, ¿cierto?, dentro de lo que es la industria de alimentos. Inicialmente, Iansa se mantuvo por mucho tiempo con lo que es la producción de azúcar. Por eso que Iansa es Industria Azucarera Nacional. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos ya un extenso resumen, pero que nos permite ir, ¿cierto?, a lo que vamos a ver hoy día. Lo que vamos a ver hoy día básicamente es lo que tiene relación con el mantenimiento y la estrategia. Y definitivamente la estrategia de mantenimiento, no existe una estrategia de mantenimiento por sí misma, sino que esa estrategia de mantenimiento está muy relacionada con la estrategia de la empresa. Y la estrategia de la empresa es lo primero que uno busca analizar y desarrollar, ¿cierto?, en el modelo de mantenimiento a través de la etapa 1. ¿En qué consiste la etapa 1 del mantenimiento, Beatriz? Perdón, no del mantenimiento, del modelo de mantenimiento y de gestión de activos. Identificar la misión, la visión de la empresa. Claro, en la etapa 1, ¿cierto? Si estamos hablando de un proyecto del tipo brownfield, es decir, que está ya corriendo, ¿cierto? Es importante que yo pueda identificar cuál es la misión, cuál es la visión, y cuáles son los valores que tiene la empresa. ¿Ya?
Entonces, cuando yo quiero hacer la identificación, yo lo primero que tengo que identificar, misión, visión, valores. ¿Qué otro aspecto contextual es relevante, ¿cierto?, ver en la empresa? Los parámetros operacionales. Primero que todo, ¿cierto?, de qué tipos de empresas ustedes han visto. Y si son los contextos, De ustedes tienen contextos producción, de similares. minería. Hay de producción, de minería, de alimentos, Nosotros de aquí hemos, petróleo, de todo tipo. ¿ya? ¿Mm? Hay industria médica, ¿Mm? ¿Ya? Cada una con Digamos, requerimientos distintos. el mantenimiento se caracteriza, ¿cierto?, por ser muy versátil, ¿Mm? Tan versátil como la cantidad de industrias que uno pudiera visualizar. ¿De acuerdo con eso, no? ¿Mm? Por ejemplo, una industria como la industria de las gaseosas, la Coca-Cola. ¿Mm? ¿Cuál es su contexto operacional? ¿Cuáles son, uno podría identificar cuáles son las variables de riesgo que están presentes en la Coca-Cola? La contaminación de las bebidas. La contaminación de las bebidas. Bueno, sí, ese es un riesgo operacional. ¿Mm? ¿Qué otro tipo de riesgo hay? La escasez de Estamos hablando de la industria, o sea, yo identifico, ¿cierto?, qué es lo que, al final yo, ¿qué es lo que busco? Busco alcanzar resultados, ¿cierto? Y esos resultados están muy asociados con rentabilidad, como habíamos dicho, ¿Mm? Que en el caso de las operaciones tiene que ver con el EBITDA, rentabilidad. ¿Qué más busco yo en una empresa? ¿Busco Alargar solamente lo más rentabilidad? posible la vida útil del... O sea, yo lo que busco, los resultados estratégicos y lo que marca, ¿cierto? Es, por un lado, está relacionado con el aspecto económico, ¿ya? ¿Qué tengo que hacer yo para tener bajo control el aspecto económico? ¿O qué es lo que hacen las empresas para tener controlados los riesgos asociados a la parte económica? Tener una Profe, puede ser el organización. contexto cultural Pero yo quiero, a de la ver, gente sí, no está consumiendo bebida. ¿ya? ¿Y Eso quién yo se, pienso que puede afectar el... o sea, recién, ¿qué es lo que dijimos? Oye, eh, la, l- si yo quiero, ¿cierto? En esta empresa que es de bebida, ¿cierto? Análisis de contexto. Contexto primero global. ¿Cuáles son los factores que yo debiera por lo menos hacer un análisis para identificar riesgos globales? Y que debiera tener en cuenta, ¿cierto?, una empresa que se viniera recién a incorporar a Chile, ¿cierto?, una empresa como la Coca-Cola. Las políticas estatales. Políticas, ¿cierto? ¿Mm? O porque, por ejemplo, hoy día, sí, ¿alguien quiere hablar por ahí? Yo prefiero el sistema económico del país en el que se deberían a Bueno, establecer. los aspectos económicos, ¿qué tipo de economía hay, cierto? ¿Mm? ¿Ya? Y cuando yo hablo de la economía, ¿cierto? La primera premisa, ¿se acuerdan cuál es la primera premisa que yo les mencioné? Que existen necesidades múltiples, ¿m?, y jerarquizables, ¿ya? Y recursos que son escasos, ¿m?, y de uso alternativo. Por lo tanto, la Coca-Cola, ¿cierto? O la empresa similar que vende estas bebidas de fantasía, ¿cierto? Tiene que considerar, alguien mencionaba por ahí la cultura, ¿m?, pero más allá que la cultura, tiene que considerar la política, la situación
económica y política que hay en el país, hoy día tiene alguna prioridad, ¿cierto? ¿Es producto esencial la Coca-Cola? No, ¿Ustedes creen que lo ha sido alguna vez? profe, Dígame. esto puede llevar a cosas como puede llevar a cosas como por ejemplo el que hoy en día se está utilizando mucho el hielo seco para refrigerar las vacunas, como por ejemplo, y Chile utiliza la mayor parte de la industria que genera ese hielo seco para proporcionársela a las vacunas en vez de al resto de industrias, ¿verdad? Claro, pero Esto claro, se o sea, refiere. uno podría identificar ese como riesgo, pero en un contexto muy especial como el que estamos viviendo hoy día, ¿cierto? Que es la pandemia. Pero hoy día, si a ti te dicen, oye, ¿tú prefieres tomar Coca-Cola o tener vacuna? Evidentemente va a haber algún grupo, ¿cierto?, que va a decir, no, yo prefiero tener la Coca-Cola. ¿Ah? Pero no tiene, digamos, tanto adherente la Coca-Cola como para que se diga, ¿sabes qué? No. Los productos relacionados, ¿cierto?, y que se usen para la refrigeración de estas bebidas o la refrigeración de vacunas, que haya una discusión al respecto, no lo va a haber. Pero yo me voy en una situación más normal, ¿ya? ¿Qué es lo que hace, cierto? Que la Coca-Cola hoy día tenga hoy día inclusive en una situación de pandemia tenga tanto consumidor. ¿Mm? La Coca-Cola particularmente. ¿Mm? ¿Cuál es la estrategia, cierto, que ha desarrollado? ¿Cuál es el plan que ha desarrollado la Coca-Cola? ¿Cuál es su principal, digamos, cuál es la variable más crítica? ¿Mm? Que tiene la Coca-Cola a objeto de poder alcanzar los niveles de rentabilidad que tiene hoy día esta bebida de fantasía y que adicionalmente está en todo el mundo? Cuando Ellos usted, tienden mucho a apelar a las emociones de las personas, yo sé, por lo cual y a después al través final de, buscan como que pero a la través de, persona tome- Julio está hablando, ¿no? No, Gabriel, perdón. Ujú. Gabriel, ¿a través de qué? ¿Cómo apelan a las emociones? ¿Qué es lo que hacen para apelar a las emociones? A través ¿Cuáles de son? comerciales que tratan de relacionar la familia con la Coca-Cola ¿Pero o y algún dónde tipo de viste tú eso? círculo ¿Pero y social cómo te das cuenta tú de eso que en me estás distintos señalando? comerciales. En los comerciales. Los comerciales. ¿Y los comerciales nacen espontáneamente? No hay mucho marketing por detrás Hay de marketing, todo. hay una gerencia de promoción, de marketing, de comunicaciones, ¿ya? ¿Dónde creen ustedes que la Coca-Cola gasta más dinero? ¿Cuáles son los ¿En el mayores marketing? costos? En el marketing. En el marketing, porque el marketing, digamos, el consumo, ¿cierto? Para ellos es un riesgo, que las personas logren adhesión. ¿M? Por lo tanto, ¿qué es lo que hace la Coca-Cola? Y ustedes, por eso que si han tenido la oportunidad de viajar, ¿m? Y si han tenido la oportunidad, bueno, y lo ven acá en Chile, aquí en Chile, oye, no hay negocio que no tenga un aviso de la Coca-Cola. ¿M? Cuando tenemos mundiales de fútbol, las Olimpiadas, todos estos grandes eventos, ¿qué es lo que aparece? Aparece la Coca-Cola. Entonces, ¿cuál es el nivel de criticidad que tendrá digamos, esta variable del marketing y la publicidad para la Coca-Cola? ¿Qué pasa si falla el marketing y la publicidad en la Coca-Cola? Tienen impacto directo en sus ventas, pues, ¿no? Tiene Que impacto lleguen- directo en las ventas. Por lo Lo que tanto, sí ya ha dentro, pasado y se van todas. escúchenme, ¿qué impacto, cierto, o qué importancia tendrá en la organización que estructure la Coca-Cola? ¿Mm? ¿Tendrá Es de vital importancia o importancia al no? final. ¿Ah? Es de vital Es de importancia vital dentro de importancia, o las sea, decisiones que desde el punto de vista del análisis de criticidad que yo hago, ¿cierto?, para efecto de establecer las importancias que tiene el marketing en una organización de ese tipo, en la Coca-Cola, ¿cierto?, o en empresas similares, es pero tremendamente impactante.
¿Qué otra variable es relevante, cierto, en una empresa como la Coca-Cola? Alguien me estaba hablando de los procesos industriales, que no sé qué es lo que podría afectar al producto. Por lo tanto, yo tengo que conocer también cómo se desarrolla el proceso industrial, ¿ya? Tengo que conocer cuáles son los riesgos asociados a ese proceso industrial. Y tengo que ver, ¿cierto?, qué tan importante es ese proceso industrial, el proceso propiamente tal, dentro de lo que es el alcance de los resultados y de los objetivos. ¿Es importante el proceso industrial para el caso de la Coca-Cola? Julio, o Gisacar parece que quería... O sea, es relevante, pero se ve opacado por todo el tema de marketing, en ese sentido, El que por se lo que vea hemos visto. opacado significa, nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos Mm. jerarquizando, no sé si se dan cuenta, no lo estamos haciendo con papel y lápiz, pero estamos sí haciendo un análisis de qué yo podría pedir más adelante, oye, hazme un análisis del tipo cuantitativo, cual y cuantitativo, para ver, oye, ¿qué es más crítico? ¿El proceso productivo o estos procesos, estas operaciones o el marketing? ¿Qué es más relevante? ¿Dónde pongo más recursos yo como gerente de Coca-Cola? Claro, ahí en este caso Coca-Cola sería el marketing. El marketing pareciera, ¿cierto? Oye, ¿qué otro factor, qué otro aspecto, qué otra variable está presente en esta empresa de la Coca-Cola? ¿Qué otro riesgo puede haber asociado, ¿cierto?, a alcanzar los resultados? No alcanzar la cantidad de producción, que asumo debe ser exagerada. Pero está relacionado, digamos, con los procesos productivos, o con con la planificación. ¿Por qué? Porque la planificación lo que hace, ¿cierto?, es que desarrolla y establece distintas tareas, distintos roles, a objeto de alcanzar un resultado determinado. Entonces, pero ¿en qué afectaría, cierto, el hecho de que yo tenga una producción por sobre el consumo? ¿En qué afecta? Podría transformarse en pérdida. O sea, afecta. ¿Y quién está controlando esas pérdidas? ¿O quién es el encargado de ver que no hayan pérdidas? De estar ¿Algún jefe de balanceando. planta? ¿Ah? ¿Algún como jefe de planta? Estoy inventando cargos. Un jefe de ¿No? planta. ¿Cuál es el rol de un jefe de planta? No sé, pero acá estoy ideando. Supongo que debe ver que las labores se cumplan correctamente dentro de ¿Qué la labores? planta, Pero yo les dije, que el jefe de tenga a cargo de planta podría, el supervisión. jefe de planta a través de lo que es el EBITDA podría tener el EBITDA planificado. Es decir, la capacidad productiva, la utilización que se hace de las maquinarias y equipos corresponde, por lo tanto yo voy a alcanzar los niveles de producción. Pero aquí me están diciendo, oye, ¿sabes qué? El nivel de producción está por sobre la demanda. ¿Quién es el encargado? Es el jefe de planta el que tiene que encargar, o el jefe de planta le dice, oye, tú tienes que producir tantas toneladas o tal cantidad de productos. ¿Quién es el No, Ahí encargado? tendrá que ver con ventas. Parece que es las ventas, ¿con qué tiene que ver? Por un lado, ¿cierto?, con la planificación, pero lo otro es con los presupuestos que se hagan. Y los presupuestos es un encargo que tienen normalmente las direcciones de administración y finanzas. Fíjense que nuestra universidad tiene 2 vicerrectorías, de las 2 actividades más relevantes que tienen que estar presentes a objeto que la universidad sea sustentable y sostenible. ¿Conocen cuáles son las 2 vicerrectorías que hay? Y es parte del análisis de riesgo que se hizo, ¿cierto?, para establecer cuáles son las 2 unidades más importantes para que la universidad alcance su misión y su visión. ¿Son académicas y de finanzas?
a la académica y la financiera. Esas son, digamos, desde el punto de vista de la organización de la universidad, las dos actividades, ¿cierto?, que se definió, ¿ya? Porque también se hace este análisis de riesgo similar en todas las empresas. Por lo tanto, la universidad tiene dos vicerrectorías. La académica, que es la más importante porque lo que buscamos, ¿cierto?, lo que buscamos básicamente es que se alcance el nivel de competencia, el nivel de aprendizaje, el nivel de investigación que genere los conocimientos necesarios, ¿cierto?, para que salgan profesionales con las competencias necesarias. Pero por otro lado, si los recursos, ¿cierto?, si los aspectos económicos, financieros, que son los que dan lugar y permiten, en primer lugar, ¿cierto?, a remunerar a los profesores, a remunerar, digamos, a todos los staff, a remunerar a todo el personal que es necesario a objeto de que la organización pueda darles a ustedes el nivel de enseñanza para que ustedes salgan como estudiantes, si no está la parte, digamos, económica necesaria para sustentar, de acuerdo a los valores de la universidad, ¿cierto? La universidad tiene muchas becas de almuerzo, que estén los almuerzos necesarios, que estén todas las ayudas necesarias para lo que son los alumnos, dado que parte de sus valores, ¿cierto? Y que fue el legado de don Federico Santamaría, dice que los estudiantes de la universidad básicamente son gente con un alto nivel intelectual y que muchos de ellos, ¿cierto?, no tienen las condiciones económicas para poder sustentar o alcanzar el alto nivel de excelencia y de educación y de preparación que da la universidad. Por lo tanto, la universidad tiene que tener también los recursos necesarios para cumplir con ese valor que es esencial para la Universidad Santa María. Que en algún momento eso se pierde, ya dado las administraciones, pero si uno ve la estrategia de la Santa María, o ve los valores, ve la misión, el desvalío meritorio siempre está presente en el lenguaje, ¿ya? Por lo tanto, tienen que estar los recursos para cumplir, ¿cierto?, con su misión y ser consecuente con los valores de la universidad, ¿ya? Y eso pasa en todas las empresas. En todas las empresas, ¿cierto?, para lograr cumplir con su misión, tiene que construir una estructura organizacional. Y es así que aparece, por ejemplo, en el caso particular de la Coca-Cola, oye, una gerencia, ¿cierto?, una dirección de marketing y venta, pues, de promoción y venta. Y vemos que en el caso de la Coca-Cola es digamos, es número uno dentro de lo que es la organización. Si uno continúa, ¿cierto? Yo tengo que preocuparme de toda la parte económica financiera. Si no tengo bajo control los aspectos económicos financieros, los riesgos son altos. Recién les decía, oye, los préstamos, la logística, todos esos tienen costos financieros, por lo tanto tengo que tener una unidad necesaria para poder administrar todos esos riesgos, ¿ok? La producción, está de más señalarlo, o sea, yo tengo que, si yo produzco, ¿cierto? Si los productos no son de la calidad necesaria, si yo no tengo los niveles de productividad, y los niveles de productividad también están asociados a los recursos que yo utilizo, ¿cierto?, para alcanzar los niveles de productividad. Y parte de esos recursos, ¿cierto?, que pueden ser del tipo económico, el recurso tiempo, pero hay un recurso que es el recurso más importante en cualquier empresa. ¿Cuál es ese recurso, Beatriz? El recurso más importante de El todas las recurso empresas. humano, las personas, ¿cierto? Por lo tanto, si es tan importante y tan crítico el recurso humano, y esto es en todas las empresas, ¿qué otra unidad debiera estar presente para que administre los riesgos relacionados con el recurso humano? Aparece, ¿cierto?, en todas las empresas, ¿cierto? Y que en el caso de la Universidad Santa María está bajo el alero de la Vicerrectoría de Administración y Finanzas, aparecen las gerencias de recursos humanos, aparecen las direcciones de recursos humanos. ¿Estamos de acuerdo en eso, no? Gisacar. Sí, profe. Sí, estoy de Y acuerdo. ahora,
nosotros, ¿cierto?, que somos apóstoles del HSEC, los riesgos, o cómo yo tengo bajo control los riesgos asociados al HSEC, cómo los puedo administrar, cómo los puedo tener bajo control esos riesgos. Beatriz. Utilizando el... Hemos visto, ¿cierto?, que los riesgos asociados a las personas, yo tengo una gerencia o una dirección de recursos humanos. Hemos visto que los riesgos asociados, ¿cierto?, a los productos, a la producción, yo tengo una gerencia de procesos y de producción. ¿Ya? Si yo tengo, yo he identificado, ¿cierto?, que si el tema central y el más crítico tiene que ver con, y si se trata de un producto, ¿cierto?, que no es esencial, es fundamental que yo tenga una gerencia o una dirección de promoción, marketing y venta, ¿o no? ¿Qué pasará si yo, ¿cierto?, dentro de todas las empresas y dentro de cualquier actividad, sobre todo aquellas empresas que son intensivas en activo físico, ¿ya? ¿Qué pasa con el tema del HSEC? Que es normalmente, ¿cierto?, un resultado que se le exige a todas las empresas y que todas las empresas la tienen dentro de lo que es su Balance Scorecard o dentro de su convenio de desempeño, dentro de sus objetivos estratégicos. Dicen índice de frecuencia, o sea, cada cuánto tiempo yo tengo un accidente. Me preguntan también, oye, índice de gravedad, ¿qué nivel de gravedad tienen los accidentes? Que afecten a los incidentes o accidentes que puedan afectar al HSEC. ¿Qué tan agresiva es la empresa respecto al HSEC? Y para eso, ¿cierto?, también existen indicadores y KPI. Pero ¿quién se encarga, ¿cierto?, de establecer políticas respecto a aspectos relacionados con el HSEC? Políticas que sean consecuentes también con digamos, con los valores de la empresa y sean consecuentes también con aspectos del tipo legal. Porque los accidentes o las agresiones al HSEC a mí me pueden llevar al cierre de la empresa. Tiene que haber un ¿Habrá alguien que departamento de tenga que recursos preocuparse de eso o humanos. eso lo dejamos al azar? Nadie administra esos riesgos. Un departamento de recursos humanos. El departamento de recursos humanos. ¿Será esa la función del departamento de recursos humanos, preocuparse por el HSEC? Profe, Dígame. acá Julio. ¿Ya, Julio? Creo que los encargados son todos los trabajadores, al menos eso Pero es cuando... lo que creo. ¿Ya? O sea, todos los trabajadores están a cargo, Hacer ¿cierto? Y como... van a estar generando políticas. O sea, todos los trabajadores somos No políticas, responsables. pero Todos los trabajadores contribuyendo. somos responsables de la seguridad de cada uno de nosotros y de la y de la seguridad de nuestros compañeros, así como del medio ambiente, de la comunidad, ¿cierto? Y de la salud nuestra y de la salud de nuestros compañeros. O sea, nosotros no podemos generar acciones que alteren el HSEC. Pero ¿quién dice cómo hacerlo? ¿Quién me identifica, ¿cierto? ¿Cuáles son las actividades críticas de la empresa respecto a lo que son accidentes operacionales? ¿Quién me hace un inventario crítico donde me analiza, ¿cierto?, cuáles son los aspectos que pudieran afectarme el HSEC y que al afectarme el HSEC venga la autoridad fiscalizadora, me ponga multas o en su defecto, ¿cierto?, también me quite la licencia para operar de la planta? ¿Quién se encarga de eso? Hacer una gestión. ¿Ah? Normalmente, estimados alumnos, hay una gerencia, podríamos denominar la gerencia de HSEC, pero hoy día se han ampliado el nivel de actividades que tienen esa parte de la organización, que hoy día existe, por ejemplo, una gerencia o una dirección de seguridad, existe una gerencia o una dirección de lo que es salud ocupacional, existe una gerencia, ¿cierto?, de medio ambiente y comunidades,
o así lo que sea necesario de acuerdo al nivel de criticidad que tengan cada una de esas actividades. ¿Ya? Es así, ¿cierto?, que en empresas como las empresas del petróleo, las empresas químicas, las empresas mineras, la industria de la aviación, ¿ya? Que donde un accidente, ¿cierto?, tiene consecuencias del tipo catastrófica, evidentemente estas gerencias de seguridad tienen que impedir o tienen que generar las condiciones para que esto no ocurra. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos, ¿cierto? Dependiendo del contexto industrial que se trate, dependiendo de este contexto operacional, es que nosotros vamos identificando, ¿cierto?, ciertas actividades que convocan riesgos, es decir, si yo no tengo esos riesgos controlados, por ejemplo, los riesgos relacionados con marketing, ¿cuáles son los riesgos que podrían existir respecto a las personas? Luna, ¿estás por ahí o no? Sí, profesor. ¿Cuáles son los riesgos que tú podrías identificar en una empresa intensiva en activo físico? Hablemos de una empresa del tipo química. ¿Cuáles son los riesgos relacionados con lo que es el recurso humano? Quizás los accidentes. Sí, pero los accidentes son, están asociados más que nada a, si bien podría haber un factor personal, están relacionados también con la condición que pudiera estar presente en la planta. ¿Ya? Pero desde el punto de vista de los recursos humanos, una persona que se accidenta, ¿cuál podría ser la causa personal asociada a las personas? Quizás los fallos humanos o como no tener las condiciones. ¿Y esas fallas humanas por qué podrían ser, Luna? Por mala comunicación, mal manejo. Por falta de competencias, ¿cierto? ¿Y cuáles son Claro. las competencias? Nosotros hemos hablado de lo que es la integridad operacional. Para yo alcanzar los niveles de integridad operacional se tienen que cumplir estos 4 factores, el económico, que nosotros lo asociamos en este caso al EBITDA, sustentabilidad, sostenibilidad, que no afecte el HSEC, y competitividad. ¿Ya? Si las personas, o sea, y para lograr esta integridad operacional, yo tengo que alcanzar un nivel de confiabilidad operacional. Es decir, que el proceso sea confiable, que la probabilidad de cumplir la función, ¿cierto?, o las funciones del proceso en los tiempos que yo requiero y en el contexto operacional sean altas. Y un primer factor para poder cumplir con las funciones tiene que ver con la confiabilidad humana, Luna, y para los demás también, con la confiabilidad humana. ¿Y qué es la confiabilidad humana? ¿Cómo yo puedo medir? ¿Cómo puedo evaluar? ¿Cómo puedo controlar la confiabilidad humana? ¿Qué aspectos yo tengo que, qué aspectos cuando yo quiero contratar a una persona y y necesito asegurarme, ¿cierto?, que esa persona, me cumpla, ¿cierto?, con los estándares, me cumpla con los KPI, me cumpla con las metas establecidas, que la persona no se accidente. ¿Cuáles son las competencias que necesariamente yo requiero para alcanzar estos niveles de confiabilidad humana? ¿Luna? O sea, es como cómo comprobar que una persona es competente para el cargo, para el trabajo. Sí, claro. ¿Qué es lo que son las competencias? ¿Qué es lo que han escuchado ustedes o no han escuchado nunca? ¿Cuáles son las competencias de las personas para lograr que las personas cumplan con los objetivos? Es decir, que una persona sea confiable, que uno pueda, inclusive hoy día dentro de los procesos industriales, dentro de lo que es la industria y en aspectos relacionados con el mantenimiento, para lograr la confiabilidad operacional, ¿ya?,
que es uno de los aspectos que nosotros estamos buscando siempre como objetivo del mantenimiento, alcanzar la confiabilidad operacional, para que así yo logre la integridad operacional. Yo tengo que uno de los factores es la confiabilidad humana. Otro de los factores es la confiabilidad de proceso. Otro de los factores es la confiabilidad de los equipos. Y otro de los factores es la mantenibilidad. ¿Cuál es en este caso para que definamos la confiabilidad humana? Y es la preocupación esencial que tienen las unidades o las direcciones de recursos humanos. ¿Qué entiendo yo o qué entiendes tú en particular por confiabilidad humana? Nos queda un minuto. O sea, yo entiendo que se pueda comprobar que la persona cumple con las competencias, con el desempeño. ¿Cuáles son las competencias? ¿Qué es lo que son las competencias de las personas? Las habilidades. Las habilidades son una de ellas, destrezas. perfecto. Y yo las habilidades, ¿cómo las desarrollo? A través del entrenamiento. Yo las habilidades, si bien puedo tener talentos, si yo no desarrollo esos talentos, no voy a poder alcanzar esas habilidades. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es entrenar. A entrenar a las personas. Y si ustedes se fijan, es lo que hacen los equipos de fútbol o los deportistas de élite, al igual que los artistas. ¿Qué es lo que hacen? Entrenan o ensayan. ¿De acuerdo, Luna? Entiendo, profe. ¿Ya? Entonces, pero ese es un factor de lo que es la confiabilidad operacional, perdón, de lo que es la confiabilidad humana. ¿Qué otro, y que tiene que ver con las competencias? ¿Qué otro aspecto ven las competencias? El conocimiento, las destrezas. conocimiento, y el conocimiento, ¿cómo lo obtengo yo? A través de lo que es la educación, a través de lo que es la capacitación. ¿Ya? Entonces, los trabajadores, para que sean capacitados y sean confiables, perdón, para que ellos tengan los conocimientos para desarrollar un proceso y tengan las habilidades, tienen que ser capacitados y tienen que ser entrenados. Pero basta con saber, basta con poder. El tercer factor de las competencias tiene que ver con lo que es la motivación. Yo tengo que saber, tengo que poder, y además tengo que querer. Y la motivación también es todo un aspecto donde inclusive hay coaching, hay entrenamiento, hay una serie de cosas dentro de la empresa, de tal manera que yo alcance un nivel de confiabilidad humana que me aporte a lo que es la confiabilidad operacional y con ello a la integridad operacional, y yo busque lo que son los resultados. Por lo tanto, recursos humanos también es una área sumamente importante dentro de las empresas. Es la que me capta los talentos, me los prepara, me los entrena, me los capacita, le desarrolla habilidades y adicionalmente los motiva, ¿ya? A través de distintas herramientas, pueden ser convenios de desempeño y otros, ¿ya? Bien, vamos a continuar hasta aquí, hasta donde vamos a quedar hasta aquí. Y seguimos, ¿cierto?, a un rato más con estos temas. Nos vemos más rato. Gracias. Chao, profe. Chao. Chao, profe, nos vemos. Profe. Chao, chao. Chao, gracias. Nos vemos. Chao. Profesor, Dígame. yo en la siguiente hora no podría asistir. Es que tengo una charla sobre mantenimiento prescriptivo de la Chile. Entonces, que tiene que estar relacionado con mi tema de tesis. Entonces, quiero ver qué me puede ayudar esa mini charla que van a hacer a las 12. Como usted, es su decisión. Ya está avisando. Ya, profe. Chao, gracias. Ok, listo.